el Bou Ferrer. Gustavo. Sí, bueno, ya lo hablamos hace unas semanas, lo introducimos un poquito y por eso lo hablamos que necesitábamos más tiempo para hablar de este precio. Entonces, bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Nosotros, evidentemente, lo que hemos hecho es traerte, aquí van a estar a los especialistas que están trabajando en este yacimiento que es casi único en el Mediterráneo. Se trata de un velero de aproximadamente, y ellos nos lo van a decir con más seguridad, unos 30 metros de eslora, un barco de 30 metros, que tiene su particularidad en lo bien conservado que está a muy poca profundidad, con lo cual los arqueólogos podemos llegar a trabajar de una manera muy sencilla y a partir de aquí poder sacar muchísima información. Entonces yo creo que, bueno, pues vamos a ir ya hablando con todos los especialistas que están trabajando día a día. Siempre ya veréis que traemos a la gente que está tocando las piezas, que está bajando debajo del agua. Hay muchos arqueólogos que no llegan a meter la cabeza debajo del agua para ver qué es lo que hay, y todos los que hemos traído hoy, todos, pues se han sumergido y lo que decimos se han enfangado para sacar todo ese fango que tapa el Bou Ferrer. Y primero, pues quiero presentaros a Soledad Blasco. Ella es arqueóloga predoctoral de la Universidad de Valencia. Hace muchos años que nos conocemos porque ha estado trabajando también en el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, donde, bueno, pues anteriormente estaba trabajando, y pues lleva todo lo que es el tema de la carga y de los materiales del barco. Bienvenida, Sol. Hola, muchísimas gracias por invitarme a hablar. Me estoy oyendo, no sé si es normal. Bueno, os cuento un poquito que, como decía el doctor Vivar, el Pecio Bou Ferrer es uno de los yacimientos más importantes que están en curso de excavación actualmente en el Mediterráneo, y efectivamente por sus dimensiones y también por el excelente estado de conservación del pecio. Bueno, el Bou Ferrer naufragó cerquita de Villajoyosa, que pertenece a la provincia de Alicante, para que os situéis. Efectivamente, a 25 metros de profundidad, sobre un fondo de fango que ha contribuido a preservar tanto la madera del barco como el contenido. Y quería contaros también que fue descubierto en el año 2000 por dos buceadores recreativos, que son de hecho quienes han dado nombre a este yacimiento, que son Pepe Bou y Antoine Ferrer. Y por el cargamento luego entraremos un poco en detalles, pero sabemos que se hundió cerca de la mitad del siglo I después de Cristo, lo cual corresponde más o menos al imperio de Nerón, para que os situéis de dónde está, a cuánta profundidad y de qué época es el pecio. Y Sol, ¿qué llevaba este barco? Pues nos puedes hacer un poquito, explicar qué llevaba y lo más importante, cómo lo llevaba, que es gracias a eso que los arqueólogos podemos saberlo. Claro, por supuesto, pues sabemos seguro que había dos cargamentos y tenemos una hipótesis sobre un tercero, pero estamos estudiándolo. Bueno, el cargamento que podríamos decir es el principal por la cantidad, son las ánforas. Sabemos que llevaba cerca de 4.000 ánforas este barco. Y bueno, como sabéis, lo que nosotros encontramos hoy es el contenedor, estas ánforas, pero no es con lo que se comerciaba con lo que llevaban dentro, que eran salsas de pescado en este caso. Hemos hecho una serie de análisis vaciando los contenidos de todas estas ánforas que hemos ido extrayendo del yacimiento y sabemos que se trataba de una salsa de pescado muy fina, de muy buena calidad,
con las salsas pasa como con el vino hoy, que las hay mejores y peores. En este caso sabemos que se trataba de una muy líquida, había sido filtrada varias veces y bueno, quería hablaros un poco de cómo se hacían estas salsas de pescado, y es básicamente se troceaba el pescado y se dejaba con las vísceras y con sal, se dejaba que se descompusiese. Hoy por hoy suena no muy apetecible siempre, pero se utilizaba mucho este condimento para dar sabor a los alimentos. Y de hecho es un producto que se ha fabricado históricamente en el Mediterráneo. Además, y bueno, ¿cómo iban colocadas? Ay, perdón, dime. Dime, que es una cosa que es verdad que en los textos siempre parece que es una cosa bastante como desagradable, ¿no? Trozos de pescado que ellos dicen llegar a podrirse, ¿no? Dentro de la salsa, sí. Pero que luego lo sabemos, y eso lo sabemos tú y yo y más gente que hemos probado, pues chefs como el que hablaban antes, que han probado este tipo de salsas, hacerlas, y luego que son deliciosas, que dan un sabor a la comida que era para lo que servían, que es increíble. Efectivamente, si yo os lo cuento así sin contexto, parece que diga, están locos estos romanos, ¿no? Pero no, efectivamente daba sabor y era un condimento perfectamente común, utilizado por todo el mundo. Y es interesante saber que en este yacimiento llevaba una especie de líquido, porque también nos habla del cuidado con el que tenían que ir colocadas todas estas ánforas dentro del barco. Básicamente se iban poniendo por capas. Sabemos seguro que había 3 capas y suponemos que había una cuarta, y se sujetaban unas a otras de manera muy delicada y llevaban además una protección, porque si se rompían varias y dejaban el líquido libre dentro del barco, esto podía desestabilizarlo, incluso hacer que se hundiera. Y esto es muy interesante saberlo también para el estudio. Y luego también otro producto que se llevaba, también, pues lo que comentabas al principio, que eran tres cargas, ¿no? La anfórica, sí, con la salsa de pescado, y luego también otra que iba en la parte más abajo, hablando de la estiba, ¿no? Precisamente. Exactamente. Y la estabilidad del barco, sabemos que siguiendo el eje longitudinal del barco hay lingotes de plomo. Están puestos en el fondo para dar peso y dar estabilidad, y proporcionalmente son mucho menos que las ánforas, pero sabemos que tenían mucha importancia porque están sellados muchas veces, llevan muchos sellos, y uno de los sellos que encontramos hace referencia al emperador Nerón, justamente. El plomo se utilizaba para tuberías. Aquí están llevándolo en lingotes, pero no era el producto final. Luego esto se volvió a fundir y se utilizaría pues para cañerías, por ejemplo. Este es otro de los productos. Podéis oír que se le llama secundario, pero sencillamente por la cantidad en proporción. Pero sabemos que tiene una importancia enorme dentro de este cargamento, ¿no? Del conjunto del Pecio Bou-Ferrer. Y además, bueno, eso os lo contará el doctor Carlos de Juan después, en más detalle, pero este barco parece que estaba diseñado incluso para llevar este tipo de cargamento, con lo cual sabemos que era de una importancia fundamental. No sé si os lo he comentado antes, pero tanto las ánforas como el plomo provenían del sur de la península, de la zona de Cádiz. Estaban producidas ahí y viajaban hacia
pensamos que hacia Roma, pero os contarán más después. Y luego el hipotético tercer cargamento es lo que llamamos en arqueología cargamentos perecederos. Quiere decir que eran de materia orgánica y que no nos han llegado hasta hoy. Así como en las ánforas tenemos el contenedor y con los lingotes, pues obviamente tenemos el lingote entero, pensamos que podía haber habido también cargamentos, un cargamento como trigo, como lanas, productos que eran de muy buena calidad y que venían también de esta zona, de la zona de Cádiz. ¿Por qué pensamos esto? Porque según los cálculos queda todavía espacio en la bodega como para que hubiera podido haber un tercer cargamento, lo cual sería lógico desde un punto de vista económico y también de estabilidad del barco. Una vez más, los barcos no podían ir medio vacíos porque eso podía hacer que se hundieran si estaban los productos mal estivados o no había suficiente peso, una vez más. Entonces estamos un componente náutico, investigando en ese sentido. Sí, sí. Exactamente. Un componente náutico. Exacto, perfecto. Pues tampoco estamos seguros de esto. ¿Por qué? Porque si hubiese habido demasiado peso sobre el cargamento de ánforas y se hubiesen roto, habríamos tenido el problema que comentábamos al principio. Entonces estamos verificando esta hipótesis de que daba sitio, parece, habría valido la pena o no llevar un tercer cargamento de eso. Sal, cera, chinchillas, lanas, trigo, todo esto podría haber venido también de la zona de Cádiz, de la antigua Bética. Muy bien, pues Soledad, muchísimas gracias por explicarnos un poquito este cargamento, qué llevaba, porque al final un barco es un transporte, qué llevaba. Ahora ya sabemos también de dónde ha salido, que sería de Cádiz. Y antes de pasar a más explicaciones arqueológicas, lo que queríamos también era hablar de una parte importante que está también dentro de este proyecto, que es la difusión y la explicación al gran público de este pecio Bou Ferrer, porque además, como está a poca profundidad, pues evidentemente los submarinistas pueden ir a visitarlo, además de la mano y eso lo sabemos porque de la mano de arqueólogos y gente del grupo de trabajo que está haciéndolo. Y entonces, para hablar de este tema, pues te despedimos, Soledad. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y os presentamos a Antonio Espinosa. Sí, correcto, Gustavo. Ahí tenemos ya el equipo técnico, tiene a Espinosa. Estamos hablando de un proyecto imprescindible, con espacios para la comunicación. Esto que explicaba, sí. Exacto. Gustavo, subrayar esto, acuérdate que tenemos un auditorio que muchas veces no sabe, desconoce, y es importante que este es uno de los proyectos que complementa espacios para poder llegar a él, para poder llegar a la conservación in situ, y es una estrategia muy importante que podamos nosotros multiplicar este tipo de ideas. Gustavo. Sí, no solo la conservación in situ, que también, evidentemente, sino la posibilidad de visitar la excavación durante los trabajos arqueológicos. Muy importante eso, porque, por ejemplo, a nosotros nos daba mucho el caso de gente que quería ir a ver los yacimientos en general. Nosotros siempre pretendemos que sea el yacimiento mientras se está trabajando. ¿Por qué? Una, porque se puede proteger mejor en caso de expolios, etcétera. Y dos, porque así la gente ve el trabajo arqueológico. El trabajo arqueológico no es solo ir abajo el agua y sacar ánforas, porque eso es lo que muchas veces la gente cree,
sino que el trabajo, y lo sabes tú bien que has estado acompañándonos, se desarrolla con muchísimos más elementos, desde la documentación, los dibujos subacuáticos, fotografía, bueno, una documentación. Siempre decimos que es lo mismo, somos como el CSI, ¿sabes? Las películas, las series del CSI, que a partir de un momento determinado, lo que se encuentra, tienen que hacer la hipótesis de qué ha pasado y cómo ha pasado. Claro, claro. Bueno, como decías, vamos a invitar a Espinosa, a mi juicio indispensable, en este programa relacionado con el Bou Ferrer. Saludos, Espinosa. Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues os presento a Antonio, que es director del Vilamuseum, que es el museo arqueológico, pero yo creo que trabaja más temas, y él os lo explicará mucho mejor, de la Vila Joiosa, y es el museo donde no solo se expone, porque es importante, sino se gestiona. Y eso yo creo que es una diferencia fundamental, porque hay un laboratorio de restauración, hay la exposición propiamente, exposición que ahora nos explicará, una exposición inteligente, me comentabas antes, y donde también desde ahí se parte, se hace el desarrollo de las visitas guiadas y lo que es propiamente el trabajo de desarrollo y difusión de este pecio. Antonio, cuéntanos qué estáis haciendo desde el Vilamuseum. Bueno, me oís bien, ¿no? Sí, perfecto. Sí, ¿me oís? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues nada, gracias por invitarnos a este programa. Nosotros, dentro del proyecto, tenemos un papel básicamente centrado en lo que son la conservación de los materiales fuera del agua y también la exposición y la divulgación junto con la Fundación General de la Universidad de Alicante, ¿no? Que son las tareas que llevamos desde aquí. Lógicamente eso supone muchísimas acciones diferentes y, bueno, una de ellas es lo que comentabais antes de las visitas subacuáticas, que yo creo que es algo que ha distinguido a este proyecto a nivel mundial y que le valieron, como luego comentará Carlos de Juan, le valieron la inclusión por la UNESCO como uno de los 7 primeros yacimientos del mundo que en su nuevo catálogo de mejores prácticas internacionales y mundiales en gestión del patrimonio subacuático, precisamente el compartirlo también con la sociedad. Muy bien, me comentabas también, aparte de estas visitas que se hacen por submarinistas, explícame un poco cómo se desarrollan, por favor, un poquito así rápido para que la gente lo entienda. Bueno, aquí hubo en el proyecto, hemos sido pioneros en muchas cosas y una de ellas era, nos planteamos en un momento dado, bueno, ¿por qué la gente los buceadores podrían disfrutar esta experiencia con nosotros? Teniendo en cuenta que el pecio es de la sociedad, obviamente tenemos que prohibir que la gente bucee cuando quiera, solo se puede bucear dentro del proyecto científico porque si no es un riesgo para la seguridad, para la conservación. Pero nos planteamos ¿por qué no podíamos hacer que la gente lo visitara? Sobre todo porque los buceadores son los que están todo el día en el mar, nosotros estamos cuando estamos, ¿no? Y esto lo que permitía era generar un volumen, una masa de buceadores y buceadoras que entendían el valor de un yacimiento subacuático de un pecio, que entendían que un pecio es posiblemente el mejor yacimiento arqueológico que puede excavar un arqueólogo porque es una cápsula del tiempo perfecta. Todo lo que hay ahí dentro se hundió en el mismo día y se fabricó poquito antes. Es fundamental para la arqueología subacuática romana, para las fechas, para fechar cosas. Podemos fechar cosas con muy poco margen de error gracias a los pecios. Y en este caso el Bou Ferrer, luego lo comentará también Carlos, lo podemos fechar en un margen de 1 año y medio prácticamente. Ahora veremos, he traído aquí algunas cosas porque como estoy en el museo ahora mismo, os voy a poder enseñar algunos objetos y algunas réplicas. Bueno, pues lo que hemos conseguido son casi 1000 buceadores y buceadoras
que han pasado de ser simples espectadores a ser cómplices. Es decir, gente que entiende por qué no hay que tocar nada debajo del agua, que primero ha visitado el museo y luego ha visitado el yacimiento, que incluso en las encuestas le ha dado todavía más puntuación incluso a la visita al museo, a pesar de lo espectacular que es el pecio, porque nos le preguntábamos por qué, nos decían porque lo entendemos, ¿no? Y al final nos damos cuenta de que lo importante es que la gente entienda el patrimonio y lo asuma como una cosa propia. Así que primero tocan las ánforas en el museo, les permitimos tocar muchas cosas, y luego cuando están debajo del agua ya no tienen ninguna necesidad de tocar nada porque han tocado de una forma controlada todo lo que les hemos permitido, ¿no? Y a ver, estas piezas que tienes por aquí, a ver, ¿nos puedes hacer, que decimos en catalán, un testet? A ver, enseñárnoslo un poquito. Antes has hablado, Sol, de la protección de las ánforas, ¿verdad? Bueno, las ánforas romanas, que funcionan como un tetrabric, las del Bou Ferrer iban envueltas con sarmientos de vid, o sea, con ramas de vid, ¿no? De viña, que funcionaba como plástico de burbujas. Era una manera de proteger los envases de comercio para que no se chocaran entre ellos y llegaran bien a puerto. Pues aquí tengo, a ver si lo ve bien la cámara, esto es un sarmiento de vid de época de Nerón, del año 67-68 después de Cristo. Es un ser vivo de época de Nerón que a mí todavía me pone un poco los pelos de punta, la verdad. Y hemos tocado muchas cosas de estas en nuestra carrera profesional, pero poder, tener una ramita de madera, y eso es una de las cosas maravillosas de la arqueología subacuática, que se conserva la madera, ¿no? En este caso, pues hay muchas piezas de madera en el pecio, de las velas, de la bomba de achique y de muchas partes del barco, pero bueno, esta es una de esas cosas que resulta muy curiosa, muy chocante, ¿no? Te enseño otra. Por ejemplo... Sí, adelante. Bueno, sí, mencionabas lo de la exposición inteligente, ¿no? Nosotros, Villajoyosa es un destino turístico inteligente, estamos en la red estatal y en la red autonómica de destinos inteligentes. Eso quiere decir que todo lo que hacemos, y Vilamuseu un poco lidera también en parte esa red, lo que hacemos tiene que ser sostenible, tiene que ser accesible, tiene que ser tecnológico, innovador, ¿no? Entonces, una cosa con la que estamos trabajando mucho es con las réplicas de piezas del Bou Ferrer en impresión 3D. Las virtualizamos y luego las imprimimos en 3D. Esto es una réplica de una jarra de la tripulación, con la que comía la tripulación. Esta apareció en la cocina, en la despensa y cocina del barco, en la que encontramos pegado a esta asa, y no sé si te acordarás, pero apareció esta jarra y estábamos todos maravillados con la jarra, hablando de la jarra, ya tenemos la cocina. Sí. Y aquí había una cosa muy fea pegada de hierro, ¿no? Que no sabíamos muy bien qué era y que estábamos deseando quitarla. Y cuando le hicimos una radiografía en el laboratorio, y resulta que era la llave de la despensa del barco. O sea, estamos encontrando una serie de cosas, dentro de esa concreción estaba la llave, ¿no? Ahora la estamos restaurando. Pues encontramos una serie de cosas que son bastante curiosas dentro de la arqueología subacuática, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Antonio. Lo dejaremos aquí porque podríamos estar horas y horas hablando, y al final lo que sí es, pues invitar a todo el mundo a que vaya a ver el Vilamuseu y que pueda apreciar estas piezas y sobre todo tocarlas, y más que tocarlas, entender el porqué de las cosas, y solo aquello que entiendes puedes creerlo y protegerlo. Muchísimas gracias, Antonio. Sí. Gracias a vosotros. Felicidades, Antonio. Un abrazo grande. Maravilla, Gustavo, maravilla. Yo creo que lo que habías pensado nos parece fantástico que nos pueda el director de la excavación, el doctor Carlos de Juan, que además le pido al equipo técnico enlazar a Carlos de Juan para nos ayude a cerrar este trabajo fantástico, que nos ayude con la idea que estamos transmitiendo. Decirte, Gustavo, que hemos estado asistiendo a la conversación de ustedes con imágenes, tanto de las visitas al sitio, como de los trabajos que se han estado haciendo, las marcaciones, estos detalles de los lingotes, los detalles de las ánforas, estas cosas, los registros que se han estado haciendo con imágenes
apoyando con imágenes que en el caso tuyo pues nos han facilitado para poder publicar. Bueno, vamos a comunicarnos con el director de la excavación, jefe general del proyecto, Carlos de Juan. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad y esta invitación que nos dais para poder compartir con todos vosotros lo que estamos haciendo en el Pecio Bou Ferrer. Bueno, buenas tardes. Gustavo. Se va cortando, voy oyendo así a Carlos. Doctor de Juan, bueno, primero felicidades por todo el trabajo que lleváis haciendo desde hace muchísimo tiempo. Y también, bueno, primero que yo creo que podrías hacer un poquito de énfasis y explicarnos un poco que el Bou es uno de los yacimientos que tiene el Best Practice de UNESCO y además de la primera generación, que eso es importantísimo. Y luego que nos expliques un poco, pues nos han explicado la carga, nos ha explicado cómo se está explicando el barco. Bueno, pues la hipótesis de a dónde va, dónde crees que va y qué barco es. Tú que eres especialista en arquitectura naval, tú que eres especialista en barcos de este tipo, ¿qué es? Vale, muy bien. Bueno, gracias a la excavación arqueológica, lo que nosotros vamos haciendo es, como si fuéramos detectives, vamos recogiendo una serie de pruebas que nos aporta el yacimiento arqueológico y que nosotros estudiamos en su conjunto. Hay una serie de evidencias fundamentales, como son, por una parte, el producto de comercio, estas salsas de las que ya ha hablado Sol, que sabemos que es un comercio que disfrutaba Roma, la ciudad de Roma principalmente, para abastecer a la gran población de este periodo del Alto Imperio Romano, este periodo de la dinastía Julio-Claudia. Pero, sobre todo, es muy sugerente cuando estudiamos en la zona de la despensa cocina y estudiamos y conocemos qué comían esos marineros y de dónde venían esas producciones, nos ha llevado a reforzar esa hipótesis inicial de que el puerto de Roma era el puerto de destino. Conocíamos el puerto de salida de Cádiz por los materiales a los que ya nos hemos referido, pero la duda estaba en saber si el puerto de destino era Roma o no. Bien, ¿a qué me refiero? Pues que al observar todos esos materiales propios de la dieta de los marineros hemos encontrado dos universos portuarios, dos mercados portuarios, uno muy bien definido en el puerto de Cádiz y otro muy bien definido en el puerto de Roma. Esto nos sugiere claramente que el Bou Ferrer era lo que hoy decimos un barco de línea, es decir, es un transporte marítimo que de manera regular conecta el puerto de Roma con Cádiz y el puerto de Cádiz con Roma, ¿de acuerdo? En viajes, digamos, sin fin, siempre realizando actividades comerciales, entendemos como una empresa privada, como una naviera privada. Ya hemos mencionado la cuestión de los lingotes de plomo. Lógicamente, estos lingotes de plomo en realidad no es exactamente un comercio privado, sino que se trata de un comercio por cuenta del Estado o un transporte por cuenta del Estado, que lógicamente aprovechaban el transporte privado de estas naves que conectaban Cádiz con Roma para todo ese mineral tan importante en la época, para trasladarlo desde la zona de producción en la Bética romana, el sur de la península ibérica, al puerto de Roma, y que lógicamente no se embarcaba en un único barco, porque nadie en su sano juicio pone todos los huevos en la misma cesta cuando tiene que hacer el transporte marítimo de algo que tiene un cierto valor, sino que la anualidad de producción de plomo que pertenecía al emperador, y por eso va estampillada de esa manera, planteamos que iba repartida en una serie de barcos, aprovechando este gran flujo comercial que abastecía con productos alimenticios a la ciudad de Roma. ¿De acuerdo? Recordemos que nos situamos en ese escenario a veces también conocido por las películas,
en las que vemos que la plebs, la población civil de la ciudad de Roma, pues ha llegado casi al 1.000.000 de habitantes y que requieren ingentes cantidades de trigo, aceite, productos manufacturados, etcétera, 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 para su día a día. Y bien, este transporte del Pecio Bou Ferrer pues se enmarca en este discurso al que me estoy refiriendo. Las autopistas de la época, realmente, ¿no? Por lo que nos estás explicando, eran autopistas que iban de Cádiz a Roma, de la vía más directa y sobre todo la más económica, que sigue siendo hoy el transporte marítimo. Claro, efectivamente. Estamos en una época en el mundo antiguo en el que efectivamente están bien desarrolladas las vías de comunicación terrestre en época romana, pero igualmente no hay fórmula humana de transportar grandes toneladas de alimentos, productos manufacturados, etcétera, más que por el mar. Es la forma más económica, es la forma más rápida y a pesar de que se produjeran los naufragios, ellos ya lo tenían su propio escandallo de las naves que se iban a perder, seguía siendo la fórmula económica más óptima, o la óptima, mejor dicho, para el transporte de grandes cantidades de productos. Por lo tanto, como tú has dicho muy bien, una gran autopista que, aprovechando los vientos largos y tendidos una vez se separaban los barcos de la costa, conectaban de manera regular el puerto de Roma con el sur de la península ibérica, con Gades, nuestra actual Sevilla también un poco más al interior, y retornaban de nuevo a la metrópoli del imperio. Y ahora ya hablando de cosas un poquito más, tema arqueología, los arqueólogos, ¿cómo trabajáis? ¿Qué tiempos hacéis? Siempre decimos poca profundidad, pero oye, 25 metros son 25 metros. Claro, como estos barcos así conservados están a 100 y pico metros, pues decimos 25, poco, pero no, tú lo sabes, que nos explícanos un poquito eso. Bueno, pues efectivamente, como tú estás comentando, la profundidad permite que sea un precio asequible a la investigación, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo hacer una inversión puntual a 25 metros de profundidad que plantear la excavación arqueológica programada de un pecio a 25 metros de profundidad. ¿Por qué? Pues porque implica 2 inmersiones diarias, implica unos procedimientos de seguridad con una serie de paradas que al final pues redundan en muy poquito tiempo de permanencia bajo del agua por arqueólogo al día, lo cual implica a su vez que la organización de la propia excavación arqueológica tenga que ser, diríamos, milimétrica, porque si no empiezan a perderse tiempos y turnos y la investigación no avanza. Bien, eso por lo que hace referencia a los tiempos de permanencia bajo del agua. Después, como se están viendo en algunas de las imágenes, llevamos una serie de aparatos, por decirlo de alguna manera, una serie de instrumental que es el que nos permite ir retirando los sedimentos. Bien, en algunas ocasiones se ha hablado que en la excavación arqueológica subacuática, en determinados puntos lo que hacemos es directamente limpiar los sedimentos que el paso del tiempo ha ido depositando encima del yacimiento, encima del pecio. Después, cuando entramos propiamente en los niveles arqueológicos, existen otras problemáticas de niveles, capas, etcétera. Pero bueno, básicamente este instrumental lo que nos permite es tener una especie de aspiradoras subacuáticas con la que retiramos el sedimento de manera ordenada y estableciendo niveles horizontales para poner en exposición una capa de material arqueológico que después documentamos mediante fotografías, etcétera, dibujos de plantas, sección, etcétera, etcétera, y después se retira y se lleva a superficie para iniciar otro camino que es el que termina en Vila Museu, como antes mi compañero, el doctor Espinosa, había ilustrado, para acabar en el museo. Este es un poco el recorrido. ¿Y qué hacemos los arqueólogos? Pues como antes decía, hacemos un poco una labor detectivesca, vamos recogiendo pistas y pruebas de lo que queda, de acuerdo, de lo que se ha conservado, y realizamos, en base a nuestros conocimientos, la interpretación. Es decir, intentamos dar una argumentación histórica a todas esas
piezas que están apareciendo y que nos permiten construir unas pequeñas líneas de la historia. ¿Qué quiero decir? Cuando iniciamos las excavaciones en el Pecio, pues sabíamos que se trataba de un gran mercante, pero fíjense ustedes cómo después de una década excavando ya no hablamos de un gran mercante, hablamos de, efectivamente, un gran navío de época antigua, hablamos de un comercio de una naviera privada que conecta Roma con Cádiz y Cádiz con Roma, hablamos que a la vez lleva un transporte para el propio Imperio Romano, es decir, para el propio emperador, porque eso es un material propio. Estamos hablando de una fecha precisa de hundimiento del barco, que nos la da la estampilla de esos lingotes y las monedas encontradas en el yacimiento de final del reinado del emperador Nerón. Es decir, nos sitúa en un escenario que es el que acontece después del año 64, que es el gran incendio de Roma. No fue el único, pero pues gracias a autores clásicos como Suetonio, pues es el que ha hecho que popularmente sea el más conocido dentro de los trabajos de reconstrucción de la propia ciudad. Por lo tanto, gracias a la investigación arqueológica, convertimos un gran amontonamiento de ánforas desde debajo del agua en información histórica. Aprovechamos un documento histórico, una cápsula del tiempo que está allí depositada y sepultada por los sedimentos. Gracias a la excavación arqueológica subacuática y a una metodología precisa, pues lo convertimos en unas pequeñitas frases, unas pequeñitas líneas de la historia, en este caso, del final de la dinastía Julio-Claudia, del final del reinado del emperador Nerón, en el inicio, ¿no?, esta época alto imperial, el inicio del periodo imperial de Roma. Muchísimas gracias, doctor Carlos de Juan. Muchas gracias sobre todo por hacer que los objetos nos hablen y nos expliquen cosas y nos cuenten historias, que al final eso es la arqueología. Y eso es lo que queremos, yo creo, la gente, que estos objetos que salen del fondo del mar nos expliquen historias de los hombres del pasado, de la gente como nosotros, que en sus épocas intentaba salir adelante lo mejor posible. Que eso es lo que intentamos hacer todos. Bueno, a todos vosotros por visualizar una investigación científica que de un precio excepcional y bueno, pues todo nuestro agradecimiento, el de todo el equipo, donde espero no olvidarme a nadie, las instituciones, la Guardia Civil Española que se encarga de proteger este bien, bueno, en fin, simplemente daros a todos un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Gracias al doctor Gustavo Vivar y al doctor Carlos de Juan. Es una joya, es una verdadera joya esto para la arqueología no española, la arqueología de la humanidad. Un abrazo grande por su participación y los invito a todos a hacer una pausa para nuestro cierre. Asimismo, nuestra inmensa gratitud a ese equipo de especialistas, ya lo decía el doctor Gustavo Vivar, solamente conocer, entender para poder luego conservar y cuidar, es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, decirle